Mi nombre es Ixmucané, Ujú. soy hondureña, Ujú. soy farmacéutica, estudié farmacia, pero he estado unos años aquí en Dublín aprendiendo Ujú. inglés y bueno, y estudiando en términos generales. Ok. Y el tema de hoy sería la ansiedad. Sí, Ok. ¿Y por qué la ansiedad, Ishmukane? porque siento yo, desde mi punto de vista, creo que ha sido uno de mis, pues, de las situaciones en mi vida que más me ha cambiado desde Ujú. un punto positivo y Ujú. siento que me hizo crecer desde muchas maneras. Ujú. Entonces, por eso quiero hablar de ansiedad. Ok. Empecemos entonces. ¿Cómo descubriste que tenías ansiedad? ¿Cuándo descubriste y Mm, cuál fue la primera cosa que hiciste para eh, superar eso? Bueno, habrá que decirlo de que mi familia son muy ansiosos. Ujú. Entonces, mi hermana lo empezó a padecer. Ujú. Entonces, yo con el estrés de mis últimas clases en la universidad, pues también empecé a padecer ansiedad, pero yo no quería aceptar que era ansiedad. ¿Y por qué no querías aceptar? Ah, mira, es un tema muy importante. Ujú. Posiblemente aquí en Europa no es algo como tan estigmatizado, Ujú. pero tal vez en la actualidad ya no lo es. Pero Ujú. en su momento, cuando tú dices para un país latinoamericano como Honduras que tú vas a tratar tu ansiedad con un psicólogo, con tu psiquiatra, Ujú. eres estigmatizado y te ponen un sticker de que tú estás loco. ¿En serio? Ok. Y entonces uno tiene el miedo de ir al psicólogo, a un terapeuta y todo eso, ¿sí? Exacto, sí, o sea, es Ujú. como vergüenza pública, Ujú. porque no eres capaz de lidiar con tus propios problemas y necesitas a un terapeuta especializado. Entonces, creo que todavía se sigue viendo un poco mal, pero creo que con el desarrollo, pues ya, y con las altas demandas que se está teniendo de trabajo, de Ujú. educación, creo que ya se está normalizando un poco, Ujú. pero en mi época era como mal visto. Ujú. Entonces estuve mucho tiempo que no fui a terapia. Ujú. ¿Y cómo lidiabas tú sola con este problema, digamos? Fue muy difícil, para Ujú. serte sincera, porque yo sabía y mi mamá sabía Ujú. y mi papá sabía y todo el mundo sabía que yo padecía de ansiedad, pero yo estaba en negación, entonces yo no quería entrar a tratamiento por no querer romper el estigma Ujú. de tener ansiedad. Entonces, pasaron 5 años Ujú. y después de esos 5 años mi química cerebral se desgastó mucho Ujú. porque la ansiedad, si no es tratada adecuadamente, si no Ujú. trabajas en ella, Ujú. te va desgastando químicamente, cerebralmente. ¿Podrías darnos más Detalles de detalles la sí, sobre eso? química Sí. cerebral ¿Qué quiere decir con eso? es como tú tienes la ansiedad, pero si tú no la trabajas, si tú no Ujú. estudias cómo tratar tu ansiedad, si tú no buscas ayuda, tu química cerebral se empieza a deprimir por sí misma. Ujú. Entonces, bueno, hay muchas hormonas, la dopamina, la serotonina, que son Ujú. las hormonas de la alegría. Ujú. Entonces, cuando tú tienes esa química cerebral débil, tus Ujú. crisis de ansiedad van a aumentar. Ujú. Y entonces, pero eso está relacionado con falta de sueño, con malos hábitos, o sea, es una cadena de muchas cosas, Ujú. mucho estrés, el mal manejo del estrés. Ujú. Entonces, eh, cuando tú tienes tu química cerebral dañada por mucho tiempo, lo correcto es que tú vayas donde un especialista y Ujú. fue lo que yo hice. Ujú. ¿Y recuerdas cómo fue tu primera vez, tu primera cita con el psicólogo? ¿Y Ay, cómo te sentiste? sí. Ujú. Bueno, yo no fui exactamente donde un psicólogo, mi papá, porque mis crisis de ansiedad eran desmayo. Ok. Ujú. Claro, las crisis de ansiedad no son alucinaciones, no. Las crisis de ansiedad son sensación de peligro sin Ujú. tenerlo, Ujú. porque son dosis de adrenalina exageradas. Ujú. Entonces tú vas a sentir que te estás asfixiando, Ujú. pero
pero realmente tu mente está creando eso por tu desbalance químico cerebral. Entonces mi papá es médico, pues él aconsejó de que yo tuviera un terapeuta, un psiquiatra, que para serte sincera, es un tipo muy inteligente, graduado en Harvard. Para mí el mejor terapeuta, yo lastimosamente él ya se retiró, pero si me tocara regresar por algún otro motivo, creo que regresaría con él. Mi primera cita con él fue muy interesante porque él hizo un script, un análisis sobre todo lo que yo consideraba estrés. Entonces los detonantes, yo tenía un novio en esa época, entonces escribió acerca de mi novio, me dejó que yo me desahogara, yo lloré mucho esa vez, le conté mis preocupaciones laborales, mi vida familiar. Y fue muy interesante porque era como, ahora que lo miro en retrospectiva, te podría decir de que esas cosas eran muy tontas por las que yo me preocupaba. Por ejemplo, ¿qué es lo que...? Me preocupaba mucho, digamos, siempre he trabajado en ventas, como el no poder llegar a cumplir con metas que le proponen a uno en ventas. Otras cosas que me preocupaban posiblemente era mi relación con este chico, también me estresaba un poco porque era una relación pues muy difícil porque teníamos pensamientos muy diferentes. Entonces siento de que bueno, pero entonces siento que esos serán como los mayores detonantes. Mi relación con mi familia pues no es perfecta, pero estaba bien. ¿Y recuerdas cómo empezó todo eso? Sí. ¿Tienes noción? Sí. Sí recuerdo, o sea, creo que mis crisis de ansiedad empezaron con una clase que yo llevaba en la universidad y era muy difícil. Era farmacia hospitalaria, nunca la voy a olvidar, era una clase muy demandante y, o sea, mis crisis de ansiedad se detonaron con esa clase en específico, pero también yo ya venía de un periodo de depresión de haber terminado con alguien, entonces también eso afecta. Se juntaron las dos cosas. Entonces por una parte era la universidad, pero por otra parte era ese duelo que uno tiene de pareja cuando algo no funciona, pero uno quiere que funcione. Entonces sí, se detonó en esa época y sí siento que para mí fue duro porque por una parte yo no aceptaba mi ansiedad y por otra parte estaba deprimida por la pérdida de alguien que no era para mí. Ok, entonces fue que entre la sociedad y tus problemas llegaste a un momento en el que dijiste, ok, ya no puedo más, vamos a hacer algo, ¿no? Exacto. Creo que lo importante cuando tú tienes ansiedad es exteriorizar. Exteriorizar porque siempre va a haber alguien que ha tenido una ansiedad peor que la tuya. Y te puede ayudar, ¿sí? Y te puede ayudar. O sea, yo era de las personas que me desmayaba de ansiedad. Yo era de las personas que salía a correr en la madrugada y me desmayaba corriendo. O sea, eran muchas cosas muy fuertes con la ansiedad. Entonces, y las sensaciones también horribles. Entonces, creo que hay gente que se la ha pasado más duro que yo, posiblemente con una crisis de ansiedad, pero creo que cuando tú exteriorizas la ansiedad, tú haces que la ansiedad se vuelva menos. Porque hay alguien que te va a decir, como me dijo mi terapeuta, algo que me encantó, tranquila, la ansiedad solo son 30 minutos. Claro, puedes tener muchas veces crisis de ansiedad en un día, pero cuando tú tienes el episodio solo son 30 minutos. Entonces, y me dio múltiples soluciones, que es lo correcto que uno tiene que hacer cuando uno donde un terapeuta. Es como, bueno, ¿y qué hago en esos 30 minutos? Para una persona como yo, que cree en Dios, pues para mí es rezar, es tratar de buscar algo que me guste mucho. Para otras personas es mirar televisión. Para otras personas es abrir un podcast. Entonces, creo que todos tenemos diferentes formas de lidiar con el estrés y en ese momento de ansiedad, ese es el canal. Y cuando tú dices exteriorizar,
¿Eso qué es lo que... ¿Qué quiere decir con eso? Es como hablar y qué más. Yo creo que los grupos de acompañamiento ayudan mucho. O sea, yo no lo tuve, pero te voy a decir por qué no lo tuve. Ok, sí, por favor. Ok. Yo no lo tuve porque yo tengo una familia muy cercana a mí. Ujú, Entonces, siento que ellos hicieron mi terapia de grupo ujú, y me molestaban mucho. Era como, ajá, hermana, se escucha grosero, pero no era grosero para mí. Era muy divertido porque minimizaban mi padecer. ujú. Me abrazaban y decían, no importa, aquí te queremos, estás loca, pero así te amamos. O sea, era muy divertida la interacción porque Ujú, a pesar de que en Honduras está estigmatizado, era minimizar, era así como, o sea, no sos de otro planeta, ujú, e igual no porque pase esto dejarás de ser mi hermana. ujú, Y creo que eso hace que uno vaya como minimizando el hecho de que ujú, padeces de algo, ¿me entiendes? O sea, y realmente no todo el mundo lo dice. ujú, Hay mucha gente, en especial con esta sociedad tan demandante, que está ujú, padeciendo de ansiedad de ujú, una u otra manera, Estefan. ujú. Entonces, yo creo que las terapias de grupo te hacen ver que todo el mundo te hacen normalizar la situación, Y aceptar que tienes el problema y resolverlo, es ¿cierto? resolverlo. Ujú, Otra cosa, un ujú, punto súper importante que se me estaba pasando y que es muy bueno que ujú, entré a un grupo, para esa época entré a un grupo de crecimiento en la Iglesia Católica ujú, que se llama el Camino Neocatecumenal ujú, y eso me ayudó mucho. ujú, Fue muy liberador expresar de que tenía ansiedad, pero el apoyo que me dieron, ujú, también no solamente mi familia, sino en el grupo de la iglesia, fue muy bonito. ujú, Entonces creo que no lo podía dejar por fuera, solo se me había ido ujú. por ahí. Ok. ¿Y qué es lo que hacías cuando estabas con ese grupo de la iglesia? ¿Nos puedes contar? Oh, era muy lindo. Ujú, Mira, en la iglesia, bueno, por lo menos en este grupo de la iglesia, tienen pasos. ujú, Entonces, cada año tú tienes, o cada 2 años, tú tienes un paso. ujú, En ese paso tú vas conociéndote a ti mismo. ujú, Si vamos hablando desde el punto religioso, yo te voy a decir de que cuando yo llegué al paso, porque no fue mi primer paso, en el primer paso es un paso iniciatorio, es un ujú, paso de welcome, de ujú, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Pero en el segundo paso te ponen a identificar tu cruz, ujú, porque yo creo en Cristo, entonces a identificar cómo la cruz de Cristo te hace ser mejor persona, ujú, pues me pusieron a identificar cuál era lo que yo sentía pesado en mi vida, que ujú, no podía manejar. ujú. Y yo dije que era la ansiedad. Ok, ok. Entonces en ese momento yo sentía la cruz muy difícil Ujú, porque no sabía cómo lidiar con la ansiedad, estaba en terapia, pero aún así lo sentía difícil. Y fue muy lindo el apoyo porque no solamente eran oraciones, sino era encontrar gente que me daba soluciones como las que yo te estoy diciendo. Ve ujú, a un grupo de ayuda, ujú, ve con un psicólogo o platica conmigo cuando te ujú, sientas de esa manera. No te preocupes tanto por esto, ujú, mira esto. Era muy, muy, muy... Y todo basado como en la palabra de Dios. ujú, Entonces, a mí me da mucha paz. ujú, Pero todos tenemos diferentes formas de ver. Yo digo que a mí me ayudó mucho. ujú. Ok. Y ahora sí, pensamos en tu país. ¿Conoces mucha gente que pasa por eso y que no habla? Mm. ¿Gente que tiene ansiedad o que sabe sobre este tema? Oh my gosh. Bueno, muy buena pregunta. La última vez que estuve en una boda en mi país, que Ujú, fue como unos 6 meses antes de venir acá, ujú, conocí a una chica muy brillante, ujú, que estaba en su edad de los 20 ujú, y para cuando lo platicó conmigo, ella estaba en el proceso de todavía no aceptar completamente de que ella tenía ansiedad. Por el mismo motivo, la sociedad se sentía como No, con miedo, no, ¿no? no lo sé, Ok. no lo sé, no lo sé. Ella estaba en sus 20, pero,
Pero sí siento que es un tema, porque tengo a una prima también, Ujú, siento que es un tema, Estefan. Mi prima nunca lo ha querido aceptar, nunca ujú, ha querido entrar a un tratamiento. Cuando tú no quieres entrar a un tratamiento es porque en cierto aspecto hay una cierta parte de ti que está en negación. ujú, Entonces, ok, es posible que para ti no sea un tratamiento, ujú, pero si tus episodios de ansiedad son repetitivos por más de un año o ujú, 3 años o ujú, 5 años, lo correcto para tu bien ujú, es que busques ayuda. O sea, busques ayuda de alguna manera. No tiene que ser un terapeuta, no tiene que ser un psiquiatra, ujú, pero que busques ayuda. Entonces, yo creo desde mi punto de vista y por la vivencia que yo tengo de las personas jóvenes que he conocido, igual en mi familia, ujú, yo te podría decir que todavía si no es tan aceptado hablar de ese tipo de temas en ujú, público. ujú. Y ah, ¿la ansiedad se manifiesta igual para todo el mundo o es muy diferente, cierto? ¿Sí? Es diferente. ¿Tú cómo sabes si tienes ansiedad? Si es tan diferente. Ah, bueno, todos los síntomas son parecidos, Ujú, pero lo que yo te puedo expresar puede ser diferente a lo que tú me expreses de ansiedad. ujú, Yo sé que cuando yo tengo ansiedad, yo no tengo paz en ningún lugar. ok. Ujú, No tengo paz en ningún lugar y estoy con un nerviosismo constante porque posiblemente esté esperando un episodio de ansiedad que es algo como más alto. ujú, Entonces, y es como incomodidad. ujú, Pero sí sé que hay personas que tienen ansiedad y solo es la incomodidad de saber que hay algo ahí que le incomoda. En ujú, mi caso, hay desmayo, como te dije, ujú, hay ganas de salir corriendo, ujú. sensación de que estoy dormida y me despierto y siento que me está dando un paro cardíaco y Ah, necesito ir al médico. ok. Ujú, Entonces, puede ser que sea un diferente grado de ansiedad el que yo tenga al tuyo, ujú, pero todos lo vivimos diferente, o sea, se ujú, parecen, ujú, pero creo que hay grados diferentes. Creo que yo ujú, estaba muy desgastada psicológicamente cuando padecí ya de las crisis de ansiedad, de desmayo. ujú, ujú. Ok, y hoy en día, si tú piensas ahora en ti, actualmente, en el Ujú. presente, en Irlanda, ¿qué es lo que ves diferente? En cuanto a la ansiedad, al lugar, cómo se hacen las cosas acá. ¿Tú ves que la gente está más abierta como para aceptar ese tema? Que puede ser tabú. Bueno, yo platicaba justamente este tema unos 4 meses atrás con una de mis maestras Ujú, y ella justamente me preguntó lo del tabú. ujú, Creo que Irlanda, bueno, los países europeos padecen mucho de depresión y ansiedad y ujú, también pues tengo amigos europeos, tengo un amigo alemán y esta maestra que me expresó exactamente lo mismo, que como ustedes tienen mucha más depresión, ujú, pues ustedes van a los terapeutas más pronto que los ujú, latinoamericanos. ujú, Entonces creo que para un europeo es más normal hablar de ir a terapia o ir al ujú, psicólogo que para un latinoamericano. ujú, O no sé, o eso lo podría decir más como un Honduras como tal. ujú. Ok, ok. Bueno, mi mamá nunca ha ido a un terapeuta. ¿Y piensas que lo necesitó alguna vez en su vida? Oh, no, no No. creo. Ok. No creo, mi mamá es una mujer que tuvo muchas seguridades en su niñez. Ujú. Entonces, no sé, no me da la impresión de que ella lo necesitaba o lo necesitaría de momento. ¿Nunca le preguntaste cómo consiguen mantener ese equilibrio y esa paz mental para darte la herramienta que ella tenía? Una muy buena pregunta porque mi mamá es maestra y Ujú, es maestra de educación primaria y ella siempre basa que lo que somos de adultos es un reflejo muy claro de lo que fuimos en la niñez. ujú, Entonces mi mamá siempre dice que muchos de nuestros temores en algún momento ujú, fue porque ella trabajaba a tiempo completo y mi papá también trabajaba a tiempo completo. ujú, Entonces ella siempre dice que muchas de nuestras actitudes en la adultez son porque no tuvimos algún tipo de seguridad. ujú, Y ella sí tuvo mucha seguridad. Es su mamá, una señora que era maestra, pero que toda su infancia estuvo con ella.
Ujú, Entonces, ella básicamente siempre dice de que muchas de las ansiedades que uno tiene o que los niños tienen puede ser que hayan tenido un cierto nivel de abandono en la niñez. ujú, Eso es lo que ella dice. ujú, Pero bueno, yo no fui una niña abandonada, pero sí era una niña muy nerviosa en mi niñez. ujú, Entonces, pero también hay muchas circunstancias. Entonces, pero no sé, puede ser algo genético también. ujú, La familia de mi mamá, de mi papá, es una familia muy nerviosa. ujú, Entonces, porque ellos tienen una consanguinidad muy cercana. ujú. Entonces, no sé si por ahí puede venir también. Pero hay datos científicos que muestran de que Ujú. si sufriste algún tipo de abandono, eso puede llevar en la vida adulta ansiedad y Ansiedad, todo eso. sí. ¿Hay estudios que muestran eso? Fíjate que muy sinceramente hablando, Estefan, nunca lo he estudiado tan a detalle, Ujú, pero lo que dice mi mamá en ujú, educación, ujú, sí. Y ella pues se ha capacitado para educar niños, entonces sí. ujú, Dice que mucho de los hábitos de los niños, de las inseguridades de los niños, es por lo que se vive lo que se vive en casa, lo que se ujú, vive familiarmente. ujú. Entonces, esos niños que más tarde se convertirán en adultos, llevarán consigo ese, es un vacío, ¿verdad? Vacío Es un emocional. vacío Ujú. emocional. ¿Y cómo? Don- Ujú, pues yo creo que ahí donde los que deberían de tener un programa, porque es que lo triste de esto, Estefan, es que no hay escuela para padres, Estefan. ujú, Entonces, porque tú no le puedes pedir a un niño que mejore su autoestima si en ujú, casa se la destruyen. ujú, Lo que sí deberían de haber es centros de educación para padres. Eso ujú, sería lo correcto, ujú, donde los padres recibieran algún tipo de estímulo o estímulo a nivel de cómo educar a un niño de una manera de que ese niño sea un niño exitoso, ujú, pero no solamente exitoso, sino que sea una persona para un bien comunitario, ujú, ¿verdad? Porque ujú, bueno, con la globalización, pues todos nos tenemos que relacionar de diferentes maneras. ujú, Entonces, eso sería lo adecuado y lo ideal. ujú. Pero ¿cuántas escuelas para padres tú has visto en el mundo? Yo, No hasta el son conozco. de ahorita, ni una. No Ni sé de una. ninguna escuela para padres. Ujú. O sea, quiere decir escuelas que ayuden a los niños como si no tienen papás, ¿cierto? Que cuidan de ellos o No, ¿en qué sentido qué quiere decir? sino muchos padres no saben cómo guiar a sus Ah, hijos. ok, ok, sí, sí, sí. Ah, reeducar a los papás. Reeducar a Ah, los papás. ok, ok, sí, sí, entiendo. Entonces, reeducar a los papás. Mm, Porque muchos de los faltantes emocionales que tienen los niños es porque los padres no saben cómo educarlos. ujú, Hay gente que piensa que a base de golpes un ujú, niño va a ser un buen ser humano, ujú, pero eso no garantiza que sea ujú, un ser humano bueno en el ujú, futuro. ujú, Hay gente que piensa de que un niño va a ser un buen ser humano si, si lo deja con la abuela, ujú, cuando la abuela, por lo menos en mi país, representa solo un lado afectivo. ujú, Entonces, yo creo que si existieran ese tipo de escuelas, se podría cambiar mucho la visualización de cómo reeducar con seguridad ujú, y cómo hacer que los hijos, los futuros adultos, ujú, sean más productivos socialmente, pero ujú. también mejores seres humanos. Ujú. Sí, sería una buena iniciativa y estoy pensando en lo que tú dijiste inicialmente. Entonces, si los niños crecen y tienen ese vacío, ¿cómo hacen? ¿Cómo vas a llenar ese vacío como adulto para que no, para que el Para que niño no se no se destruyan. destruya, que no tengan esos problemas emocionales, ansiedad, depresión o problemas psicológicos? Yo ahí la única solución que yo miro es, vaya, digamos, los grupos de apoyo que yo Ujú. te hablaba y pues terapeutas que acompañen a estos niños. ¿La vida entera o es un tiempo limitado? Yo creo que uno tiene diferentes etapas en la vida, Estefan, Ujú,
Y si tú tienes diferentes etapas en la vida, hay etapas en las cuales tú estás más estable y Ujú, tú puedes soltar un poco. ujú, Y, y cuando tú quieras y necesites, pues regresar a la terapia, ya sea porque quieres regresar, ujú, porque porque lo necesitas o porque te parece que es bueno para ti. ujú, Yo tenía amigas que habían tenido crisis de ansiedad por muchos años, ujú, pero que había momentos en su vida que ellas me decían, quiero ir porque me hace muy bien platicar con mi terapeuta. ujú, No estoy padeciendo de ansiedad, ujú, pero me gusta tener a alguien con quien platicar y me dé un punto de vista que no sea mi mamá, mi papá, ujú, mi amiga, mi prima, sino ujú, alguien externo. ujú, ujú, Es muy válido, o sea, todos, algunos ocupan un terapeuta, otros un amigo, ujú, otros, o sea, yo creo que hay etapas en las que uno necesita más ayuda que en ujú, otras etapas. ujú, Entonces, yo creo que los terapeutas siempre están para ayudarte o tu grupo de apoyo. Tú que crees también en Dios, creo que ujú, para ti la iglesia es importante, Estefan. ujú, ujú, Entonces, yo creo que siempre hay grupos donde uno puede, pues, buscar ayuda, ujú, Estefan. ujú. Entonces, los grupos son muy importantes. Yo creo que Y, sí, sí, Estefan. un grupo de apoyo que puede ser sí, amigos, iglesia, pueden ser Exacto. Tu mm, tu familia. familia. Ujú, Yo digo la persona en la que tú sientas que no te va a estigmatizar, sino la persona que te va a hacer que eso que tú piensas que es grande, ujú, no es tan grande. ujú, Porque muchas veces cuando estamos padeciendo de ansiedad, ya sea por miedo al futuro o porque estamos pues con alguna situación en particular, creo que estamos maximizando lo que realmente mm, es. ujú, Y a todos nos ha pasado cuando miramos en retrospectiva ujú, y miramos realmente lo que nos preocupaba ujú, y decimos, eso era muy pequeño ujú, para los retos que posiblemente en la actualidad tú y yo ujú. estemos teniendo. Entonces, tú piensas que la ansiedad tiene que ver con tener un problema y verlo y hacerlo tan grandes que no puedes Exacto, llevarlo, sí. ¿cierto? Sí, sí. Mm, Por lo ujú, general, la ansiedad está relacionado con miedo al futuro ujú, y muchas veces pues eso nos estanca, ¿verdad? ujú, Entonces, pero lo importante es saber cómo mediar ujú. con la ansiedad. Se, se puede hacer a través de tus propias palabras, hablarse a uno mismo y luego también desde dentro, desde fuera tener También, amigos que te ayuden y que te digan, mira, este sí, problema no es tan sí, grande, tiene solución, ¿sí? exacto. A veces uno piensa que no hay solución y Ujú, sí hay solución. También saber, Estefan, bueno, yo aprendí ujú, dentro de mi proceso de buscar cómo mejorar mi ansiedad, ujú, aprendí a saber qué cosas detonaban mi ansiedad. ujú. Mi alimentación cambió, Estefan. Ok. No tomo café porque Ujú, sé que la cafeína me da mucha ansiedad. ujú, También uno tiene que aprender a conocer qué cosas nos dan ansiedad. ujú, El paciente ansioso debe saber qué cosas no le hacen bien. ujú. Y eso tú lo descubres solito, a veces es un poco difícil, ¿cierto? ¿O no? ¿O hay que ir a Mm, a un no, no, especialista? yo creo que tú lo puedes sentir porque cuando tú tienes ansiedad y tú, digamos, tomas café, Ujú, tú vas a sentir esa diferencia de cuando no tomaste café y cuando estás tomando café, pues ujú, esa triple energía, ¿verdad? ujú, Pero no para todos los pacientes aplica. ujú, ujú, En mi caso, yo soy muy sensible a la cafeína. ujú, Entonces, mi consejo sería que la persona se observe qué come. ujú, Y muchas veces eso ayuda mucho a mejorar los estadios de ansiedad. ujú, Otra cosa, educación en el sueño. O sea, ya hablamos de las terapias de grupo y esto, ahora vamos con los hábitos. ujú, Educación en el sueño. Fue un tema muy importante para mí hablarlo con mi terapeuta en aquel momento, porque él sí fue muy específico con lo de, como, con la cantidad de sueño que yo necesitaba para ujú, que mi química cerebral se recuperara. Todas las hormonas, todo lo que es regeneración celular, ujú, se fabrica en la madrugada. ujú, Se supone que nosotros debemos dormirnos a las 10, 10:30 de la noche, por ujú, tarde, ujú, para que tu cuerpo se pueda regenerar completamente, pero en realidad muy pocas personas lo hacen. ujú, Entonces, mejorar el sueño.
Es sumamente importante. Dentro de las terapias que yo recibí, una era específica para profundizar el sueño, para regenerar todas esas hormonas que se estaban desgastadas y que yo las necesitaba. Ok, entonces, tengo un libro muy bueno que me gustó mucho, que no sé si conoces El Club de las 5 de la mañana. No. No. Entonces, sí, ellos dicen que es bueno dormir sobre las 9:30, 10 y despertarse a las 5, porque si es lo que tú dijiste, hay procesos específicos que ocurren solo durante ese tiempo. Y tiene que ver mucho porque nuestro sueño más profundo es en esas horas, en las horas de la madrugada y de las 12 en adelante. Y hay otra situación también, digamos, digamos, el sueño tiene que ser en espacios oscuros. Porque, digamos, para mí en Irlanda, en esta época del año es lindo, pero es muy retador porque yo siento que descanso menos por la luminosidad. Entonces, bueno, pero tú tienes blinds, o sea, pero bueno, en mi país yo no tenía ese problema. Son 6 horas día, 6 horas noche. Entonces, eso también de que debe ser en espacios oscuros para que tu cuerpo totalmente se recupere. No tiene que haber una luz. Si hay un poco de luz, el cerebro ya se despierta. Y Exacto, sigamos ya no sé. con el sueño, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que ayudaría a uno a superar la ansiedad, dijiste que era el sueño. ¿Y qué más? ¿Hay algunas otras cosas? Yo recomiendo ejercicio. ¿Sí? Ejercicio, bueno, yo siempre he pensado y creo que no lo practico muy a diario. Aceptaré que no soy la experta en ejercicio, pero sí acepto que es un muy buen canal para pues quitarse toda esa adrenalina del estrés laboral o del estrés de estudiar o de lo que tú estés. Yo considero de que si se pudiera hacer 3 veces por semana, mucho mejor. Y porque ya te dije, la alimentación, educación en el sueño, terapia de grupo y ejercicio. Yo creo que una persona que haga todas estas cosas, bueno, vamos a ponerle la más importante para mí, Dios. Yo creo que una persona que esté con todos estos puntos, que son 5, yo creo que no hay falla que va a mejorar. Va a mejorar. Claro, nosotros queremos, todo paciente quiere que su ansiedad se termine en un mes. Todo paciente, incluyéndome, yo era uno de esos. Y bueno, dejé mi terapia y fue peor. Y fue peor. Entonces, todos queremos que se termine en un mes, pero ¿cuántos años llevamos dándole al cuerpo cosas que no eran para no tener ansiedad? ¿Cuántos años tenemos haciendo cosas malas, como no durmiendo bien, no comiendo bien, no sabiendo manejar nuestras emociones? No te puedes curar en un mes si tienes 10, 20, 30 años viviendo mal. O la vida entera a veces. O la vida entera viviendo mal. Entonces es reeducarte desde un punto global. Y solo lo vas a hacer si realmente lo quieres. Y eso, entonces, ¿cuánto tiempo más o menos crees que uno necesitaría para curarse? ¿O no hay un tiempo, digamos, estándar, depende de cada persona? Depende de qué tanto tú lo quieras. Pero en base a mi experiencia con mi terapeuta, él me dijo que las terapias de ansiedad se terminan con medicamento. Medicamento, okay, porque yo estuve con medicación, se terminan en un año. Para mí, como fui desobediente, me tardé 1 año y medio. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Por negación. Soy farmacéutica. Sé todo lo que hacen los fármacos. Entonces hubo mucha negación al tratamiento. Entonces lo abandoné por 1 mes y medio y tuve una recaída. Entonces eso hizo que mi proceso fuese más lento. Y fue muy lindo como mi terapeuta me explicó la función de mis fármacos y también cómo los retiró. O sea, me explicó muy lindo, te lo voy a decir así como él.
todos los fármacos, tomaba 2 fármacos y uno era para estabilizar el ánimo, el Ujú. otro era para el sueño. Ujú. Entonces, y cuando yo ya iba de salida del tratamiento, yo le pregunté que, bueno, de que por qué me estaba dando dosis menores y me dijo, porque el cerebro es un carro fino, un Audi, un BMW, un Ujú. carro caro. Ujú. Entonces, para poder salir de todos estos fármacos, que eran fármacos dependientes, o sea, uno Ujú. se hace dependiente del fármaco, Ujú. yo necesito darte dosis bajas. Ujú. Entonces, cuando tú entras al tratamiento, entras con dosis altas, pero cuando tú sales del tratamiento vas con dosis muy bajas, que Ujú. ya al final ni te das cuenta cuando ya no estás tomando fármaco. Ujú. Ujú. Ok. Ok. ¿Y piensas que no hay, uno no podría ponerse bien, recuperarse con medicina Natural. natural, sí? ¿Eso no hay opciones para eso? Para mí en ese momento no fue una alternativa. Yo Ujú. creía en mi terapeuta, pero Ujú. sí, o sea, hoy por hoy creo que hay muchos productos naturales muy buenos. Como por ejemplo, podrías. Ahí está la pasiflora, que yo no sé si existe eso aquí. Ujú. En Honduras se está utilizando mucho la melatonina, Ok. que es una hormona. Entonces, acá la pasiflora es una flor Ujú. y la melatonina pues es un producto sintético, sí, pero es una vitamina. Mm. Ok, ok. Perdón, no es una hormona, es una vitamina. Ujú. Y realmente la melatonina ayuda mucho con el sueño y la pasiflora también, como a estar más tranquilo. Entonces, yo creo que sí. Yo por un tiempo estuve estudiando acerca de fármacos extraídos de las plantas y no te voy a negar de que yo creo que hoy por hoy estoy segura que todo está en la naturaleza. Mm. Ok. Entonces, sí, soy fiel creyente de la naturaleza. Ujú. Ok. Ok. Sí, suena muy bien. Personalmente, si tomara algo, pues me gustaría algo que sea natural y no, No, y lo existe. si lo existe, ¿sí? Sí, lo existe. Bueno, tú lo tienes en la cocina. Si tienes problemas de sueño, hazte un té de basil, Ujú. de... Así. Sí, sí, ya sé lo que quieres decir. No sé cómo es en No sé español. cómo no, yo tampoco me acuerdo en No me español acuerdo. de momento. Pero bueno, Ujú. ¿cómo se dice en español? Albahaca, Albahaca, sí. albahaca. Ujú. Te ayuda, ¿cierto? Sí, Te ayuda. ayuda a dormir. Ok. Nosotros tenemos muchos más tés para dormir, pero de momento ese es el que recuerdo. Ok, sí, sí. Sí, muchas gracias por eso. Y ahora, ¿qué consejos darías a las personas que están pasando por eh, momentos más difíciles, como tener ansiedad, que no saben por dónde empezar? También están lidiando con el primer paso que tú dijiste, lo de negar todo eso. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué es lo que le dirías para que se pongan bien? Yo creo que el primer paso que una persona con ansiedad debe hacer Ujú. es, bueno, primer paso es aceptar. Ujú. Soy una paciente con ansiedad. Creo Ujú. que eso es lo primero. Segundo, buscar a la persona de confianza, que no lo Ujú. vaya a estigmatizar, sino que le vaya a ayudar. Ujú. Tercero, buscar una persona que le pueda ayudar con un tratamiento, si lo desea, Ujú. Estefan, porque también, no lo dije anteriormente, yo estuve hasta con un nutricionista. Ujú. Entonces, buscar el equipo de ayuda que esa persona necesita. Si necesita también evaluarse nutricionalmente, hay que hacerlo. Ujú. Si necesita un terapeuta, hay que hacerlo. Ujú. Pero todo eso, grupo de ayuda, hay que hacerlo. Pero todo eso radica en si lo aceptas. Ujú. Y creo que ese es el máximo reto para las personas que padecen de ansiedad, el aceptar. Ujú. Porque cuando tú ya aceptas que tú tienes ansiedad, todo es fácil. Ujú.
Porque tú mismo empiezas a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Le cuentas a la persona que tú consideras que te va a ayudar y esa persona te va a decir, mira, escuché esto, puedes hacer esto. Y tú escoges lo que es más atinado para ti. Ujú. Entonces, yo creo que lo más difícil es llegar a la aceptación. Mi recomendación personal es no esperar tanto. O sea, si tú lo estás padeciendo, Ujú. empieza desde el día que lo estés padeciendo. Si es hoy, empieza hoy. Ujú. ¿Por qué? Porque te va a evitar muchas otras cosas. Digamos, te va a evitar la medicación, Ujú. te va a evitar, digamos, entrar en sobreestrés, Ujú. porque vas a tener estrés de tus trabajos, de tu escuela, de tu universidad, Ujú. más la ansiedad. Ujú. Entonces, yo digo que lo más sensato es como empezar a trabajar la ansiedad desde el inicio Ujú. y vas a estar menos tiempo con ella o Ok. vas a saber lidiar. Ujú. Porque en mi caso, yo ya sé cuando tengo mucha ansiedad y Ujú. sé cómo disminuirla también. Ujú. Entonces, saber aceptar, saber cómo y tener esas herramientas son claves para tener la salud mental Sí, y paz, ¿cierto? Ujú. exacto. Entonces yo creo que lo mejor sería aceptación, buscar ayuda, Ujú. mirar cuáles son las herramientas que a ti más te gustan, porque yo no te voy a poner a hacer ejercicio si tú no te gusta, Ujú. pero por lo menos salir a caminar Ujú. es algo. Ujú. Entonces, y tratar de modificar tu vida, que todo lo que, todo lo que incluye, vaya, digamos, entrar a una terapia de ansiedad, son cosas para bien de uno. Ujú. Entonces, hay que mirarlo desde un punto de vista como que es una vida sana, una vida saludable. Y se sabe que hoy en día, por la vida moderna y todo eso, que todo es muy rápido, Ujú. mucha gente tiene esa tendencia de padecer, ¿cierto? Ansiedad, Sí, depresión y problemas en realidad mentales. creo que hay muchos estudios que hablan que a partir de esta sociedad globalizada que Ujú. estamos teniendo y que es cada vez más demandante, muy cambiante también, Ujú. pues los casos de ansiedad se han detonado muchísimo. Nosotros en Latinoamérica no teníamos tanta crisis de ansiedad, Ujú. pero de unos 25 años hacia el presente, pues sí se ha habido un cambio muy radical. Ujú. Y lo pueden decir los médicos, los terapeutas, los psicólogos, todos, o sea, los psiquiatras también lo pueden estar, bueno, lo expresan, lo Ujú. expresan. ¿No se piensas que los gobiernos deberían hacer un poco más como para reeducar a la sociedad para que se adapte a esa tendencia? ¿O dónde crees que podríamos, no sé, cambiar? ¿Qué se podría cambiar para Yo estar creo más que preparado? hay países, digamos, como los Ujú. países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, Suecia. Creo que ellos están luchando en contra de la ansiedad Ujú. y creo que lo están haciendo con más tiempo de recreación para sus empleados y eso para mí Ujú. es como lo mejor, que creo que esas políticas que están teniendo estos países son a beneficio de una mejor salud mental. Ujú. Ok, sí, es cierto que hay países como Dinamarca que, si no me equivoco, la mayoría trabajan 30 horas a la semana. Sí, sí, Sí. y viven muy bien. Son los países más felices del mundo, a Sí, nivel mundial. ¿por qué? Porque la mente necesita hacer muchas cosas, no solo trabajar. Ujú. Y descansar es una de ellas. También. Pues, ¿te gustaría decir algo más ahora que estamos terminando con este podcast? Pues, ¿qué cosa me gustaría decir? Uno, siempre expresen, la persona que está padeciendo de ansiedad, no tenga miedo en expresar cómo se siente o si tiene ansiedad, en especial expresárselo a esa persona que piensa de que le puede ayudar Ujú. y que nunca minimice la ansiedad, porque la ansiedad es algo que realmente puede hacer como, no puede hacerte daño, pero sí puede hacer que tu proceso de crecimiento personal sea más lento, Ujú. pero, pero bueno,
de que no es algo que solamente esta persona lo va a padecer, sino habemos muchos que lo hemos padecido y que bueno, que yo estoy muy feliz de haberlo padecido porque yo aprendí muchas cosas muy positivas en el proceso de, pues, de curarme, ¿verdad? Pero yo recomiendo de que si lo padeces, trátate desde el día uno y tu vida va a ser más fácil. Sí, entonces tú ya entiendes un poco más, entiendes mucho sobre ti y también puedes pasar ese conocimiento Sí, a otras personas que también, pasan por lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso es una gran ayuda, sí. sí, Entonces, sí, muchas gracias. Y eso es que la salud mental es igual de importante que la salud física, la salud claro, emocional, y que hay que cuidarse a claro, uno mismo, sí. Pues muchas gracias, Ishmu Khaneh, a ti. y fue un placer tenerte acá. Muchas gracias, sí.